¿Qué tal, animalitos de la creación? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Mundo de Marvin. Hoy les quiero hablar de un país del que todos estamos cerca y de alguna manera estamos relacionados, con la cultura, con nuestras tradiciones, con los partidos de fútbol, con las novelas, y ese es México. En Latinoamérica están sucediendo cosas interesantes a nivel político. Por ejemplo, el 1 de julio en México, después de 3 intentos para llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones para ser el primer mandatario de ese país de Norteamérica. Sí, México es de Norteamérica. AMLO, como es conocido en México, corrió por la presidencia de ese país bajo la bandera de Morena. Movimiento de Regeneración Nacional, un partido fundado a partir del Foro de Sao Paulo, es decir, eminentemente de izquierda. Andrés Manuel López Obrador estudió Ciencias Políticas en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. A principios de los 90 fue uno de los fundadores del PRD, mientras estaba en Tabasco. De 2000 a 2005 fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. En un hecho histórico y sin precedentes en el país azteca, López Obrador asciende a la presidencia después de 70 años de dictadura partidaria. Sí, porque el PRI estuvo gobernando durante 70 años. Desde el año 1930 hasta el año 2000, todos los inquilinos de la residencia de Los Pinos, la Casa Presidencial de México, fueron presidentes del Partido Revolucionario Institucional. Luego, en el 2000, México fue gobernado por el Partido de Acción Nacional, el PAN. ¿El PAN? Luego, en 2012, el PRI regresa al Poder Ejecutivo con Enrique Peña Nieto, el presidente peor evaluado de la historia del país de los tacos y el mole. Entonces, ahora a sus 64 años de edad, Andrés Manuel López Obrador decidió correr nuevamente por la presidencia de México, luego de 2 intentos. En 2006 fue el primer round para AMLO. Él, junto al PRD, partido con el que corrió en aquella ocasión, denunciaron fraude electoral. De ahí salió la famosa frase: ¡voto por voto! ¡Casilla por casilla! Hicieron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y la Avenida La Reforma durante 3 meses. En ese momento la elección la había ganado, supuestamente, el señor Felipe Calderón, según el Instituto Nacional Electoral de México, con el 35.91% de votos, frente a un 35.29% de López Obrador. Como vemos, la diferencia fue mínima y ameritaba un recuento, así como de manera justa lo pedía Andrés Manuel López Obrador. En 2012, López Obrador y el PRD lo intentaron de nuevo. Pero esta vez el sistema corrupto de México favoreció a un partido de derechas, apoyado por el principal monstruo mediático de ese país del norte. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ella. En 2014 fundó el partido que le ayudó a llegar a la Casa de los Pinos, Morena. Morena. De 2000 a 2005 fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, como te lo mencionaba. En ese periodo le hicieron chanchullo, queriéndole quitar el fuero que le daba su cargo para realizar una especie de juicio político para impedirle correr por la silla presidencial. Desde ahí se venía a venir el desmadre del 2006. Ahora en México se tiene un panorama diferente. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. Ahora México tiene un panorama diferente. Por primera vez un partido que no es ni el PRI, con más de 70 años en el poder, ni el PAN, con clara filosofía neoliberal, ganan las presidenciales en México, abriendo las puertas a la esperanza de construir una realidad diferente, con propuestas progresistas que vendrían a favorecer a las poblaciones más desposeídas, a repartir la riqueza de un país con petróleo, plata, turismo y una gran cantidad de recursos naturales e industria, que sin embargo tiene los índices de desigualdad más grandes de toda América. Tiene el 42% de pobreza, teniendo todo ese montonal de recursos y siendo la primera economía de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía de América, después de Gringolandia y de Brasil. Y la economía número 13 a nivel mundial, es decir, don Andrés Manuel López Obrador la tiene complicada, pero con las propuestas y el plan de gobierno que ha construido con la experiencia de correr todos los Estados Unidos mexicanos durante 12 años, escuchando a la gente más desposeída, será un poquitín menos complicado.
Por otro lado, como una señal de humildad, Andrés Manuel López Obrador vivirá en su propia casa y no en la residencia de Los Pinos, como sus antecesores. Esto copiando el estilo del presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén y el presidente Mujica. Además, Andrés Manuel López Obrador prometió cambiar algunas decisiones con las que la regó don Enrique Peña Nieto, como por ejemplo la reforma energética, que dio origen al gasolinazo, que provocó un gran desmadre en el país azteca. El que Andrés Manuel López Obrador haya ganado en México es una luz de esperanza para que las cosas sigan pasando en el resto de Latinoamérica. Además, que las democracias se fortalezcan y que el pueblo organizado y con conciencia y claridad política se hagan más fuertes y que la izquierda latinoamericana pueda continuar abriéndose paso para cambiar países y realidades. Con el ejemplo de México, El Salvador tiene la oportunidad de continuar con el proyecto político histórico que ha acompañado y ha sido parte de las luchas populares. ¿Y qué tiene que ver con nosotros los salvadoreños las elecciones de México, pues? Pues bueno, es uno de nuestros socios comerciales. Además es un país de residencia y paso de muchos hermanos y hermanas salvadoreños. Tenemos un tratado de libre comercio con México. Además, la postura de Andrés Manuel López Obrador frente a la migración es humanista, muy distinta a la de Enrique Peña Nieto, y obviamente mucho mejor que la de Donald Trump. Además, de México vienen petróleo, remesas y otras cosas. Atrás hay que dejar las diferencias que nos separan. Hay más cosas que nos unen, como la gastronomía, la cultura ancestral, las novelas mexicanas, la lucha libre, la música y mucho más. Como dijo aquel, la tercera es la vencida. Y si México venció, El Salvador vencerá. ¿Vos qué opinás? ¿Qué es lo que más te gusta de México? ¿Cómo crees que nos afectaría como salvadoreños y salvadoreñas? Deja tu comentario con respeto en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima en un nuevo episodio de El Mundo de Marvin.